Bueno, estábamos hablando de los deadlocks. ¿Todos firmaron la planilla? No. Sí. ¿La lapicera? Había un libro que me dijo. Ah, esa. Bueno, los deadlocks es la situación en la cual en un cruce, si no nos organizamos, armamos un molinete y no puede avanzar nadie. ¿En qué consiste? Consiste en que tenemos dos recursos. ¿Recurso que puede ser? Alguna forma de adquisición de datos. Puede ser un conversor analógico digital, puede ser una comunicación serie o lo que fuera. Recursos R1 y recurso R2. Supongamos lo siguiente, que la tarea A toma el recurso R1. La tarea B toma el recurso R2. De esta manera, como están esos recursos ya tomados por una tarea, ¿qué significa? El concepto de tomar una tarea viene de un viejo arquetipo didáctico que es la reserva de un pasaje de un avión. Supónganse que quiero tomar un avión y pregunto, ¿hay pasajes para el vuelo tal? Sí, queda un pasaje. Bueno, démelo. En el momento en el cual, si no tomo ninguna precaución, digo, démelo, un tipo que está en Sri Lanka quiere tomar el mismo vuelo. Si no tomo ninguna precaución, vamos a terminar viajando uno arriba del otro. ¿En qué consiste la precaución? La precaución consiste en ese recurso, capturarlo, bloquearlo se llama, ¿no? Es decir, lock de cerradura. De manera que el momento en que hago la consulta queda reservado para mí por un cierto tiempo. En una operación única y atómica significa indivisible, tomo el recurso y pongo a cero la cantidad de pasajes disponibles. Pues acá es el caso similar. Al tomar un recurso, decir yo capturo el conversor analógico digital, nadie lo puede disparar hasta que yo lo libere, vamos a ver después cómo. Al decir yo tomo la comunicación serie y nadie la puede usar hasta que yo la libere, porque si no se armarían algunas situaciones conflictivas que vamos a ver enseguida, se da la situación en que ahora, si la tarea A quiere utilizar el recurso 2 que está tomado por la tarea B, no lo puede tomar. Pero a su vez, la tarea B no puede avanzar porque quiere tomar el recurso 1 que está tomado por la tarea A. Es decir, esto es un deadlock. Abrazo del oso también se lo llama. Es una encrucijada. Es decir, ¿esto por qué sucede? Porque fue mal planificado. Entonces, si yo sé que las tareas, que los recursos R1 y R2 van a ser usados eventualmente en forma simultánea por las tareas A y B, tengo que tomar alguna precaución para que no se arme esto. ¿Está claro? Entonces, la única forma en la cual yo evito en un cruce la situación del molinete es que alguien de marcha atrás. Porque si no, esto no tiene solución. El otro tema crítico es la inversión de prioridades. Supongamos que tenemos dos tareas, A y B. La tarea A es de mucha mayor prioridad que la tarea B. Y que las dos tareas comparten un mismo recurso. Entonces, supongamos que la tarea B, la de menor prioridad, toma ese recurso. En un momento determinado, mientras se está ejecutando la tarea B, de mucha menor prioridad que la tarea A, la tarea A
deja de estar suspendida y pasa a estar ready. ¿Qué va a hacer el scheduler? Y va a tratar de sacar la que está y meter la otra. Va a tratar, no, va a cortar la ejecución de la tarea B y pasar a ejecutar la tarea A, que es de mucha mayor prioridad. Pero ¿con qué se encuentra la tarea A? Que el recurso que quería utilizar lo tiene tomado la tarea B. Entonces, insisto, hay una gran diferencia de prioridades entre la tarea A y la tarea B. Entonces, mientras la tarea A está tratando de tomar ese recurso que tiene la tarea B, se van liberando otras tareas, C, D, E, de prioridad intermedia entre la A y la B. Entonces, la tarea A dice, bueno, desisto, no puedo seguir adelante. Scheduler, dale actividad a otra tarea. Entonces, le da lugar a la tarea C. Cuando termina la tarea C, la tarea D. Y ahí ya volvió a estar activa la tarea A. Con lo cual, ¿cuándo le voy a dar bola a la tarea B? Que es la que tiene tomado ese recurso. Nunca. Es decir, que la tarea A de máxima prioridad... Perdón, no perdonamos nada. Un minutito. Por menos de una docena de empanadas no perdonamos nada a esta hora. No tengo, si no, no conviene. Gracias. Bueno, entonces, la tarea A se quedó colgada. Y fíjense que es absurdo que se quede colgada una tarea de altísima prioridad por culpa de una tarea de muy baja prioridad. Así que el sistema, si no tomamos ninguna decisión, colapsa. ¿Y quién tiene la culpa de todo esto? El diseñador. El diseñador. ¿Cómo se soluciona en la práctica? Se soluciona por algunos métodos, algunas metodologías. Por ejemplo, una técnica que se llama sailing de cielo raso, en el cual yo digo, tengo una tarea de prioridad baja. Fijo dentro de la Task Control Block, aparte de la prioridad que le voy a dar a la tarea, digo, cuando se ejecute esta tarea, ¿de qué nivel de prioridades tengo que dar atención a otras tareas? Es decir, estoy condicionando al scheduler. De manera que, si me aparece una tarea de prioridad próxima a la de muy baja prioridad, no le dé pelota. Y que atienda solamente las tareas de muy alta prioridad. De esa manera estoy limitando el rango de quienes me pueden molestar. Si el sistema operativo detecta que hay una tarea de alta prioridad que está sin ejecutarse durante demasiado tiempo, debería detectar cuál es la tarea de baja prioridad por la cual no se libera el recurso. Y temporariamente levantarle la prioridad a la tarea de baja prioridad. ¿Cómo para qué? Para que se ejecute y libere el recurso. ¿Está bien? Bueno, entonces, deadlock, error del programador, inversión de prioridades, error del programador. Siempre la culpa la tiene otro. La administración, hemos hablado hasta ahora de la administración preemptive. Como contrapartida preemptive de la acción que toma en forma drástica el scheduler de cortar la ejecución de una tarea o porque transcurrió su tiempo o bien porque la tarea decidió apartarse, está la otra alternativa, que es la administración round robin. Round robin, la traducción sería calecita. ¿En qué consiste? La tarea round robin, la administración round robin se da cuando tenemos
tareas todas de igual prioridad. Entonces, ¿por qué cabecita? Porque se ejecuta la tarea autito, después viene la tarea caballito, después viene la tarea avioncito. Como cuando uno se pone a mirar la cabecita. Entonces, después que viene autito, caballito, avioncito. Sería secuencial, no hay... Es secuencial. La única diferencia que podría llegar a haber es la ranura de tiempo que se le asigna a cada tarea. Claro. Pero no puedo cambiar el orden. Con lo cual, se sobreentiende que esto es válido cuando las tareas son de prioridad similar. Porque si tengo un evento catastrófico, tengo que esperar a que pegue toda vuelta. Claro. Entonces, esto es para sistemas de los que se llaman, hay dos tipos de sistemas operativos, los que se llaman hard y soft. Hard, pero hard de duro, en el sentido de que hay que responder en tiempo con presteza. Por ejemplo, un sistema operativo de los tipos que llaman hard sería para el control de una central nuclear o para el control de un misil. Que una vez que terminó el blanco, que detectó el blanco, el tipo tiene que llegar al blanco, entonces ahí no puede dedicarse a sintonizar la radio. Un sistema operativo de los soft es, por ejemplo, el teléfono celular. ¿Qué nos pasa en el teléfono celular? ¿Cuántas veces se nos queda que le estamos dando porque el tipo está haciendo otra cosa y no nos da pelota en ese momento? O lo que puede ser una computadora que uno sigue escribiendo y de golpe por dos se le aparecen al rato todas las letras. Entonces, un sistema de audio que se pierda una trama no es catastrófico, baja la calidad del sonido, pero no se rompe nada. Entonces, este tipo de aplicación de administración round robin se va a utilizar cuando tengamos tareas de similar prioridad y aparte que no está pensada para manejar eventos catastróficos. Uno puede que es muy similar a tener un gigante pueblo con un montón de funciones y una cada una. Sí. Esto es lo que se llamaba en su primera época time sharing, Claro, oye, es decir, compartimiento de tiempo o time slices, ranuras de tiempo. ¿Sí? Bien, hay un tema intermedio entre preemptive y round robin que es la que se llama la administración cooperativa. La administración cooperativa, como el nombre lo indica, consiste en que cada tarea y en forma voluntaria abandona la ejecución, diciendo ya terminé, y entonces le cede al sistema operativo toma la decisión a qué tarea es la que se pasa a atender. En muchos casos, si yo tengo dos tareas de igual prioridad, tengo que tomar algún tipo de decisión, alguna forma de poder conmutar de tareas, porque si no, si se está ejecutando una tarea, nunca va a ceder el control a la otra, salvo por tiempo. Entonces lo que se hace en muchos casos es, transcurrido una determinada cantidad de instrucciones, en forma voluntaria, se agrega al código una sesión de actividad de ejecución al sistema operativo para que le dé cabida a la otra tarea. Entonces, si tengo la tarea A y la tarea B de igual prioridad, el sistema operativo, salvo por tiempo, nunca va a pasar de dejar de ejecutar la tarea A para ejecutar la tarea B. Entonces la tarea A, en ese caso, de vuelta, el planificador, el diseñador, tiene que decir, luego de tantas instrucciones, la tarea B va a pasar al estado suspendido, en forma voluntaria. Por ejemplo, por un wait. En cuyo caso, el sistema operativo va a decir, la tarea A está suspendida, ¿quién me queda? La tarea B. Y de esa manera, en forma criteriosa, voy garantizando que todas las tareas se vayan ejecutando. Entonces, la asignación de prioridades no es moco de pavo, no es tampoco
un trasplante de cerebro, pero es una actividad que requiere un poco de criterio y un poco de tiempo. ¿Alguna pregunta? Bien. Basado en prioridades, ¿cómo es que se hace el gerenciamiento? ¿Yo me equivoco o esto está? No sé si está tirando está en 20. Pasa que lo que no estás apuntando hacia abajo. Está tirando, está bajando el techo. Bájale un cachito ahí. No, está muerta. Debe haber apagado. En este caso entonces tenemos la tarea 1 de máxima prioridad, la azul, la tarea 2 de prioridad media y la tarea 3 amarilla de baja prioridad. Arrancamos imaginando que se está ejecutando la tarea de media prioridad. En el momento en el cual pasa a estar activa, de vuelta, piensen ustedes qué significa esto que teníamos. Una tarea que estaba suspendida y que terminó la suspensión, es decir, que pasa a ready, o que se creó una tarea y que amanece esa tarea en un estado de alta prioridad. El scheduler detecta entonces que hay una tarea de mayor prioridad, por lo tanto, suspende la ejecución de la tarea 2 y pasa a ejecutar la tarea azul de mayor prioridad. Cuando termina de ejecutarse la tarea de mayor prioridad, lo que hace el scheduler es analizar qué tareas tiene pendientes. Estaba la tarea 2 que no había terminado de ejecutarse y apareció la tarea 3 de baja prioridad. La tarea 2 es de mayor prioridad, termina de ejecutar la tarea 2 y luego pasa a ejecutar la tarea 3. Para el otro caso, ahora, ¿qué sucede si se está ejecutando la tarea de mayor prioridad y aparece una de menor prioridad? No pasa nada. Termina de ejecutarse la tarea de mayor prioridad, el sistema operativo dice qué tarea está en este momento ready, está la tarea 2 de menor prioridad y la pasa a ejecutar. Análogamente, lo mismo sucede cuando tenemos una tarea de baja prioridad y se está ejecutando una de muy alta prioridad. ¿Cuándo se cambia la tarea activa? Cuando es, dicho de otra manera, que el sistema operativo pasa a analizar qué tarea... Milagro. Ahora dice 25. Bueno, aquí estamos. Por ejemplo, cuando una tarea necesita esperar por alguna información, es decir, cuando pasa del estado running al estado suspended, en ese momento, al sacar la tarea de ejecución, el sistema operativo dice necesito llenar la ejecución con alguna tarea, y en ese momento se puede analizar cuáles son las tareas ready que están disponibles. Suspenden y otro nombre. Pending, es lo mismo. Están pendientes Sí, esperando sí, un sí. recurso. En realidad no es exactamente lo mismo, pero es aplicable. Es decir, suspended significa que se suspendió la ejecución, por ejemplo, porque se quiere esperar por un cierto tiempo para sincronizarse. Mientras que pending es que está pendiente de algún evento que la distrae. Pero es exactamente aplicable para este caso. Cuando una tarea envía un mensaje o una señal a otra tarea, es decir, cuando se produce un evento que se tiene que esperar alguna respuesta.
En ese momento el sistema operativo cambió un poco como la Matrix, y en ese momento se decide analizar cuáles son las tareas que están ready, disponibles de ejecutarse. Lo mismo cuando una tarea de atención de interrupción envía un mensaje diciendo: hey, che, se terminó la conversión analógica a digital, ¿qué es lo que hacemos? En ese momento lo sacuden al sistema operativo y de vuelta tiene que tomar decisiones. Cuando se elimina algún objeto del kernel, esta es una frase seductora, ¿qué significa eso? Cuando se borró una cola, cuando se eliminó algún semáforo, cuando se eliminó alguna tarea. Eso significa que se debe reacomodar el sistema operativo y ese es el momento en el cual toma decisiones. Cuando se cambia de prioridad de una tarea, en el caso que el sistema operativo permita cambiar de prioridad las tareas, o si no, por la duda. Otra razón. Normalmente el kernel, y siempre por el tema tiempo, ordena las tareas que están ready por prioridades, de manera que va y siempre busca a la primera de la tabla. ¿Cuándo hace eso el kernel? ¿Cuándo eso es el kernel? Cuando aparece una nueva tarea con mayor prioridad a la que está ejecutando, o cuando esa tarea finalizó su tiempo de ejecución. O cuando todas las tareas finalizaron su tiempo. ¿Se acuerdan que habíamos dicho nosotros de que había un cierto tiempo ocioso? Así que se dedicaba, supónganse que yo digo que hago un barrido de todas las tareas cada 10 milisegundos. Y que una tarea dura 1 milisegundo, otra tarea 2 milisegundos y otra tarea 3 milisegundos. Significa que en total estoy usando 6 de los 10 milisegundos. Así que me quedan 4 milisegundos ociosos. Esos 4 milisegundos ociosos, el sistema operativo los usa habitualmente para dos cosas. Primero, para tareas administrativas. De fragmentar la memoria. ¿Se acuerdan que habíamos mencionado? La otra alternativa puede ser, por ejemplo, reordenar las tareas que están ready de acuerdo con sus prioridades. Los task control block de las tareas que están ready de acuerdo con sus prioridades. Y después pasar a modo bajo consumo. Hasta que, transcurridos los 10 milisegundos, el timer del micro, el SysTick habitualmente, despierta al micro y dice: bueno, empecemos de vuelta. Esta es una política muy usada por el caballito de batalla del tema del consumo de energía. En muchos lugares del mundo el tema de ahorro de energía se toma muy seriamente, y no solamente con el tema de poner el aire acondicionado a 24 grados, sino que aún en esos pequeños detalles, como por ejemplo desconectar los cargadores cuando uno se va de la casa y se lleva el celular. Bien, esta es una buen intento de entender qué es lo que pasa. ¿Cómo hacemos el context switch? Entonces, se van guardando los registros en la pila correspondiente a la tarea actual. Ahí se está guardando los registros más importantes, es decir, los registros superiores eran los que eran más importantes. Y ahora empezamos a guardar en el orden inverso los registros. Primero se guardan los registros menos significativos, que eran los registros que se usaban como scratch, que arrancaban del registro R4, el link register R12, y luego venían, ¿se acuerdan que
de R0 a R3 guardábamos los parámetros que usábamos para pasar información, y lo último que se guarda es el contador de programa, el R15, momento en el cual ya se pasa a ejecutar la nueva tarea. Entonces, si ustedes se fijan, la idea es que la conmutación de tareas es bastante simple para un procesador como por ejemplo el Cortex. ¿Quedó claro esto? Lo importante aquí es que el orden en el cual se guardan los registros sea el mismo orden en el cual después se sacan. Si no, mandamos macana. Y que siempre el último en restaurarse va a ser el contador de programa. Si en definitiva al sistema operativo lo puedes ver como una tarea de máxima prioridad. Sí. De hecho, Porque él también necesita recuperar el program counter porque si no lo corre. exactamente. Lo que pasa es que él tiene su propia pila. Claro, claro. Sí, Y ahí no compite con nadie. claro. Es decir, él tendrá guardada en su propia pila todas las variables Todo lo que suyas necesita. y que nadie va a interactuar sobre esas variables. Hasta protegido. Pero el program counter de uno solo. O sea, en algún momento lo tiene que ejecutar el micro. Esa tarea también. Claro. Que es una tarea Bueno, que maneja tareas. Pero Lo no que importa. habíamos dicho el lunes era que uno tenía dos opciones en cuanto a la estructura general del sistema operativo. Una que fuera monolítica, una pieza, o la otra que fuera el microkernel, es decir, el núcleo chiquitito y que fuera llamando distintas tareas. Entonces, es cierto, el kernel es una tarea, Claro. pero de altísima prioridad, que es totalmente incomparable, es decir, no admite posibilidad de discusión frente a la prioridad de las tareas que nosotros estamos, mejor dicho, nuestras tareas no tienen posibilidad de competir en prioridad con las tareas del sistema operativo. La reentrancia, el ejemplo típico de reentrancia, está dado por cuando una función es llamada en más de una oportunidad. Por ejemplo, cuando quiero hacer el factorial de una serie, estoy llamando a una misma función de producto varias veces. En este caso, hay que destacar que para poder pensar en reentrancia, acá la reentrancia, ¿qué significa? Que una función pueda ser llamada por más de una tarea. ¿Qué significa eso? La conversión analógica digital. Yo puedo medir la temperatura de más de un lugar, de más de una tarea. O, si no, usar el mismo conversor analógico digital que en una entrada tiene el medidor de temperatura, en la otra entrada tiene el medidor de humedad y en la otra entrada tiene el medidor de corriente del calefactor. Entonces tengo un mismo conversor que en las entradas son múltiples manejadas por un multiplexor analógico. Entonces estoy llamando a la misma función de adquirir datos. La precaución que tengo que tomar acá es entonces que cada vez que invoco a esa función sea una función distinta entre comillas. Es decir, que sea una copia de esa función. Es decir, que tenga la posibilidad de ser invocada en más de una oportunidad, pero que cada una de esas invocaciones sea distinta. Como para que se ejecute dentro de la tarea y no por fuera, que no haya código. Y que no haya fundamentalmente variables globales. Claro, sí. Porque si tengo una variable global y llamé al conversor analógico digital para medir temperatura, el conversor analógico digital mide cuentas. No sabe si son grados centígrados, por ciento de humedad o cantidad de milanesas. Qué mal ejemplo. Hiciste entrar una imaginación de sándwich de tomate, lechuga. De alta prioridad. De alta prioridad. Claro, nos sacaste de contexto directamente. El completo. Nos pasaste a todo a Dormant. Piensen ustedes cuando hacemos este tipo de bromas que son de núcleo cerrado, si las hubiéramos hecho el primer día de clase. Bueno,
digamos que si hay dos que están haciendo bromas de este tipo alrededor de un núcleo que no entiende nada, es para camisa de fuerza. Claro. Entonces decíamos que no puede haber variables globales porque el conversor, en nuestro ejemplo, no entiende lo que está midiendo. El tipo mide, en definitiva, bits, llamémosle en forma grosera. Con lo cual, tengo que tomar la precaución que el resultado de la conversión analógico a digital me quede en la variable resultado cada vez que la invoco y que quede dentro como variable local, de manera que quede el resultado en el momento de la instanciación. ¿Se acuerdan de lo que era en lenguajes orientados a objetos, la instanciación? Acá estamos hablando de algo similar. Estamos instanciando una función. En cada caso estamos llamando una copia. Y es lo que nos permite a nosotros, por ejemplo, utilizar una misma función desde varias tareas. Entonces, hay que compartir recursos en forma atómica. Es decir, cuando atómica significa indivisible. Si yo estoy usando el conversor analógico digital, lo uso yo. Me volcará el resultado en la tarea A que está midiendo temperatura. Después, si la tarea B quiere utilizar el conversor analógico digital, va a tener el conversor analógico digital de alguna manera de estar bloqueado y que lo puedo estar solamente usando la medición de temperatura. Y no lo puedo usar hasta que libere la medición de temperatura, no lo puedo usar nadie más. Por ejemplo, esta función es atómica. No, porque está por fuera de del function, el data. Es una variable global data. Eso es verdad. Supongamos que está dentro. Que repetime la definición de función atómica. Atómica es indivisible. Si se puede dividir la función, no, porque es muy corta, es una sola instrucción. ¿Es una sola instrucción? No, porque es ¿Cómo data. lo sabes? Bueno, dos. Uno declara el dato y el otro más dato. Declarar el dato no es una instrucción. Pero la pregunta es, al incrementar la variable, Sí. ¿es una sola instrucción? No, la escribiste en un solo renglón. Eso es otra cosa. Sí. Entonces, si yo, por ejemplo, fíjense cómo yo lo tendría que implementar. No tengo la función, no tengo la instrucción incrementar en Cortex. Claro, no puedes incrementar una variable. Una variable en memoria. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que cargar R0 de una dirección, incrementar R0 y escribir el resultado. Entonces, no es atómico. Entonces, ojo, antes de decir si algo es atómico o no, tengo que llegar al assembler. Atómico sería una sola instrucción. ¿Sí? Algo- O un conjunto de instrucciones que no pueda ser roto. En los procesadores de la familia 86 tenés instrucciones que son como, por ejemplo, lock y unlock. Es decir, lock significa no me molesten de aquí en más, hasta unlock. Eso no la puedes separar. No. Claro, tendría que poner disable interrupt, data más, enable interrupts, Ujú. por ejemplo. Por ejemplo, más que enable interrupt tendría que salvaguardar de Sí. todas las interrupciones Exacto. antes para restaurarlo después. Ese unlock y lock, ¿dónde lo definís? Son instrucciones. Instrucciones. En el caso de 80x86. Bueno, esto fue elegido con mucho cuidado por temor a que aparecieran cosas raras. Supongamos que tenemos un display. Y hay dos tareas que tienen que escribir el display. Una quiere sacar el mensaje hola allí, la tarea 2, cuidado. Como el scheduler no sabe nada de lexicografía ni de sintaxis, cada vez que le toca a la tarea 1 va a escribir un pedacito, cada vez que le toca a la tarea 2 va a escribir un pedacito. Entonces aparece esa porquería que está ahí, que algún cordobés le podría dar algún significado.
Conclusión, ¿qué estamos haciendo mal? Asignación de prioridades en la tarea. Yo diría que escribir sobre un display deben tener más o menos la misma prioridad. Deberían tener la misma prioridad. Pero debería esperar a que uno termine de escribir para darle el paso a la otra. Lo que estoy haciendo como erróneo es compartiendo un recurso. El tipo de administración que estoy usando. Correcto, está bien. Es decir, estoy manejando en forma desincronizada un recurso, que es el recurso display. Debería preguntar si el recurso display está disponible. Para lo cual, quien lo va a usar pregunta si está disponible y si ve que está disponible lo toma. Ahora, ¿por qué va a interrumpirse la tarea? Digamos, Porque transcurrió su tiempo. Entonces empezó a escribir la tarea 1. Escribió la H y la O. Transcurrió su tiempo. El scheduler dice, terminó tu tiempo, a ver qué otra tarea está disponible. La tarea B. La tarea B empieza a escribir. Empieza a escribir la CU y de vuelta lo cortó. Porque la tarea 2 nunca se enteró, la tarea 1 nunca se apropió del display, para que la tarea 2 no lo pueda usar. Exactamente. ¿Culpa de quién es esto? Del programador. El programador. En En cualquier momento, programador, vaya a recursos humanos. Estamos invocando todo el programa. ¿Sí? ¿No? depende, qué sé yo. Bien, buen político. Claro, depende, porque digamos la tarea, vos me decís porque no terminó, no lo hizo en el tiempo. ¿Y quién define el tiempo? Así planteado como está, ¿no? O sea, hay una tarea que va a escribir hola allí. A ver si soy claro. Este es el ejemplo que se me ocurrió. No, está bien. Pero no es tu problema, es mi problema. Mi problema es no entender, vos lo entendés, pero yo no. Entonces, Ponele que la terminal sea una teletipo de esas antiguas, ponele, por decirte cualquier cosa, para tomar el mismo ejemplo y no cambiarlo. Y entonces, vos fíjate que transmitís un carácter por segundo, porque el periférico no te permite escribirlo de otra manera. ¿Te imaginas en un segundo la cantidad de instrucciones y cuántas tareas puede correr el micro a 48 megas? Entonces, mandó la H y se fue a hacer 2 millones de cosas. ¿Entendés? Entonces puede ocurrir estas cosas con cosas que son lentas. Porque vos, a lo que me refiero es, vos estableces, tomando este ejemplo, le decís al tipo, bueno, escribí un carácter, pasado tanto tiempo, Es para... que eso lo hace el scheduler. Claro, La tarea escribe a la velocidad que puede. Entonces, transcurrido el tiempo que el scheduler máximo dice para cada tarea, la corta. Si escribió una letra, media letra o 10 letras, no es un tema del scheduler, es del programador. Sí, no tuvo en cuenta ese tiempo que le da el schedule. Exacto. O sea, acá el problema que estamos viendo es que hay un recurso que está siendo mal compartido. Es decir, compartido en forma no sincronizada o asincrónica. Entonces lo que se nos ocurre es utilizar semáforos, que es un concepto actualizado de lo que eran los flags, como para indicar si un recurso está disponible o no está disponible. Los semáforos son la esencia de la sincronización. ¿En qué consisten? Bien, en primer lugar, se usan para sincronizar tareas. Concretamente, como para garantizar que un recurso no es utilizado por más de una tarea en forma simultánea si yo no quiero. Hay varios tipos distintos de semáforos. El primero de ellos es el semáforo binario, es decir, libre, ocupado, tomado o liberado. Sí, no significa. ¿Está libre el recurso? No está libre el recurso. Bien, por ejemplo, a ver, un router Wi-Fi. Yo puedo decir que un router Wi-Fi
tenga, por ejemplo, 8 conexiones posibles. Es decir, que se puedan conectar 8 personas al router Wi-Fi. O 16, 8. Entonces, el primero que llega a la mañana se conecta. ¿Hay algún problema en conectarse? No, no hay nadie. ¿Cuántas conexiones quedan? 7. Viene otro más. ¿Cuántas conexiones quedan? Llegamos. Queda una conexión. Llega el último, se conecta. El siguiente, ¿qué viene? Ocupado. No se puede conectar. Entonces, en ese caso, ¿me alcanza con un semáforo binario? ¿Qué tengo que usar? Un semáforo contador. Y luego tenemos también, por ejemplo, otro tipo de semáforos de mutua exclusión, que se lo llama mutex. En el cual tomo la ejecución de un tramo de programa y nadie me lo puede llegar a cortar, a tomar. Por ejemplo, estoy haciendo procesamiento digital de señales. Estoy procesando una tanda de datos que adquirí y no quiero que me interrumpa nadie. Entonces, para la ejecución de ese tramo tomo un semáforo y lo libero una vez que termino de hacer toda la parte crítica. Sí, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre el semáforo binario y el mutex? Porque en principio parecerían lo mismo. El mutex es la toma de un recurso, que el recurso puede ser un dispositivo o puede llegar a ser también la ejecución de un tramo de programa. Llego a un punto del programa, por ejemplo, para procesar esas 1028 muestras que tengo para hacer un filtrado digital, en el cual digo, no quiero que ninguna otra tarea me toque esta parte de programa porque quiero usarla en forma exclusiva porque si no se arma un despelote bárbaro. No lo pensé como reentrante. Entonces digo, tomo la ejecución de este tramo de programa y cuando otra tarea eventualmente caiga al inicio del lazo de cálculo del filtro, no se la deje ejecutar. Hasta que yo termine de ejecutar mi actividad. Si pensemos de que para efectuar un filtrado pueden necesitarse varias vueltas del multiplexor del sistema operativo. No es que entro y me apropio del procesador hasta terminar. Filtro es una tarea, está dentro de una tarea. Es una tarea, el filtro forma parte de una tarea. Puede haber otra tarea que también use ese mismo filtro digital. Pero, como no lo pensé como reentrante, porque es muy complicado, imagínense, no tiene sentido que yo salvaguarde 1028 muestras o los resultados parciales. Sería muy complicado hacerlo eso. Entonces, hago una absorción de ese tramo de código hasta tanto termine la ejecución y ahí lo libero. A ver, pensemos de esta manera. Semáforo binario. Supónganse ustedes que voy a usar el conversor analógico digital. Tomo el conversor analógico digital, tarea A toma el conversor analógico digital por medio de un semáforo binario. Larga la conversión. La conversión va a tardar mucho tiempo, por lo tanto, me desentiendo, le digo al sistema operativo, dale vos para adelante, avísame cuando termine de convertir que se va a generar una interrupción. Entonces, yo tomé el semáforo al comenzar a convertir.
¿Cuándo se va a liberar ese semáforo? Y bueno, la tarea se quede con el dato. Cuando termine la conversión. Ni. No. Como vos lo estás planteando, no tiene salida. ¿Por qué? Porque fíjate que si la tarea A tomó el conversor para convertir y le dice, avísame cuando terminas, Se puede hacer otra cosa. se puede hacer otra cosa en el sistema operativo. Puso un semáforo. Ok. ¿Y cómo le avisa el sistema operativo a la tarea A que puede continuar? Cuando termina la conversión. Bueno, ¿y cómo hace cuando termina la conversión? Termina la conversión, se queda con el dato, porque el dato hay, si no Sí. está en un registro interno de la ADC, Sí. se queda con el dato y ahí Y deshabilita ahí el que semáforo. libera el semáforo. Libera el semáforo. Entonces, ¿libera el semáforo quién? ¿La tarea o la rutina de atención de interrupción? Ah, eso es lo que La rutina de atención de interrupción siempre y cuando tengas una cola donde dejar el dato. Está bien. Tenés una variable o una cola para Está dejar bien, el dato. si hay una cola donde debería Sí. hacerlo la rutina porque te aseguraste que se liberó el conversor a ese instante. Entonces, Porque ahí la tarea puede quedarse colgada. el mismo tiempo en el cual liberás el semáforo, le estás avisando a la tarea, terminó la conversión. Claro. Sí, ¿Me van siguiendo el razonamiento? Sí, sí. sí, sí. Entonces, ¿quién tomó el semáforo? La tarea. La tarea. ¿Quién liberó el La semáforo? interrupción. Son distintos. Sí. ¿Sí? Ah, En el mutex, no. ¿quién tomó el semáforo? La tarea y la liberó la tarea. Y solamente la tarea, no lo puede liberar nadie más. Ah, Esa es la gran diferencia. O sea, lo primero que hice fue un mutex en realidad. Si lo libera la tarea cuando vuelve y no la interrupción, es el caso, Claro. es el caso 3. Es el caso 3. Bueno, entonces en el binario el semáforo lo puede desactivar. La misma tarea, U otra. otra Claro. tarea también puede decir, bueno, quiero usar ese recurso. No, Porque no Estamos tendría sentido. confundiendo dos conceptos. La tarea toma el semáforo. Sí. Una vez que el semáforo, que está asociado, por ejemplo, con el conversor, está tomado, nadie más lo puede usar. Lo que sí puede hacer es liberar el semáforo otra tarea, típicamente una interrupción. Y en el momento que está liberado el semáforo, cualquier otra tarea puede llegar a tomar el recurso. ¿Está bien? Entonces los semáforos siempre los defino dentro de la tarea. No necesariamente. Sí o no. Sí, sí. Tengo funciones que dependen de cada sistema operativo para crear y tomar semáforos. Xtake, por ejemplo, pero normalmente el semáforo como tal está definido en otro lado. Lo que hago es tomarlo dentro de la tarea. Cada semáforo que está definido en otro lado está asociado a un recurso. Sí. Sí. Por ejemplo, semáforo binario. Yo puedo hacer que el semáforo binario, cuando se cree como ocupado o como libre. Importante esto, ¿eh? Es decir, en el momento en que lo creo, y estoy hablando de la mayoría de los sistemas operativos, me dan la posibilidad de crear el semáforo y decir el estado en el cual lo creo. Sí, asignar una lógica. Negativo, Sí, positiva. sí, sí. O sea, literalmente le asignar una lógica cuando tú lo necesitas. ¿De acuerdo con lo que me conviene a mí? Le das el alta con la lógica. Con la seguridad que me conviene a mí. ¿Sí? Entonces puede iniciarse, arrancar como disponible o como indisponible. Entonces lo que hago es, lo adquiero, con lo cual de disponible pasa a indisponible, y una vez que lo terminé de utilizar, lo libero. Mientras estaba indisponible, como su nombre lo indica, nadie más podía usar ese recurso. En algunos sistemas operativos tenían que ser escritos, el manejo del semáforo tenía que ser escrito por el programador. Ya hoy en día no.
es un caso particular del semáforo contador, en el cual la cuenta vale 1. Entonces, por ejemplo, entonces, en el caso del conversor analógico a digital, se arranca la conversión tomando el semáforo y esperando que la interrupción lo libere. Cuando la interrupción liberó el semáforo, entonces se entera, porque el kernel se lo avisa, al programa principal o la tarea. Entonces acá tenemos, por ejemplo, arranco la conversión. Esto está escrito en código, en un pseudocódigo para tratar de entender nosotros qué es lo que quiere hacer, ¿no? Espero que el semáforo se libere. ¿Y quién lo libera? La rutina de la derecha, que es la interrupción ISR, es Interrupt Service Request, Service Routine, perdón, que maneja el conversor analógico digital, que lo que hace es liberar el semáforo y limpiar las interrupciones. Las interrupciones en general en Cortex, hay que leer en cada caso en particular, no se limpian con la lectura, si no alcanza con leer el dato, sino que uno tiene que, según el periférico, pero la mayoría, liberar el pedido de interrupción. Entonces, cuando se liberó el semáforo, leo el conversor y pongo el resultado de la manera que corresponde, ya convertido a grados Kelvin o a grados Fahrenheit o lo que fuera. ¿Quedó claro esto? Fíjense que estoy aprovechando muy bien el recurso tiempo, porque no me quedo esperando a que termine la conversión, sino que cuando digo esperar por el semáforo, le estoy diciendo al sistema operativo a través de una API, dale, toma el control vos y avísame cuando se libere el semáforo. Así, ¿qué significa? Que estoy pasando de ejecución a la función de estar esperando un resultado. El sistema operativo, como yo le dije, avísame cuando termine la conversión. Cuando termina la conversión, ¿qué hace? Lo pone en ready. Y entonces, en ese momento, cuando entra en ejecución, lee el dato. Por supuesto que el dato que leyó el conversor analógico digital en la rutina de atención de interrupción quedó guardado en una variable que es común a la rutina de atención de interrupción y a la tarea. Claro, como decíamos antes, ese leer AD en realidad es ir a leer el registro que dejó guardado el otro. Exactamente. Los semáforos contadores, arrancamos, acá fíjense que no tenemos la posibilidad de arrancar como disponible o como indisponible, sino que los semáforos contadores arrancan con una cuenta inicial de 0 y cuando, a medida que se van colgando nuevos usuarios en la red, pasa a estar disponible hasta el momento en el cual, fíjense, cada vez que alguien toma el recurso, la cuenta se va decreciendo hasta el momento en el cual llega a 0, momento en el cual pasa a estar indisponible. Luego, cada vez que se libera, alguien se desconecta, se incrementa la cuenta y de esa manera, cuando está indisposible y se libera, ya pasa a tener cuenta igual a 1 y pasa a estar disponible para que se conecte a alguien más. En el caso del mutex, la descripción es bastante explícita. Lo que está diciendo es que se utiliza normalmente el mutex sobre una sección de código en la cual, o eventualmente algún recurso, en la cual es imprescindible no compartir el recurso con nadie.
Y el ejemplo típico es la ejecución de un tramo de programa que sea crítico, que no admita que sea compartido con otros. Una pregunta, ¿eso no significa que el sistema operativo no la va a parar y va a empezar a hacer otra cosa? Significa que ese pedazo de código no lo va a tocar otra tarea, nada más. Exactamente. Por eso, suponete, pongamos el caso del filtrado digital. Suponete que tenés una función de filtrado digital. Esa función de filtrado digital la pueden usar varias tareas. Previa a empezar a ejecutar la tarea de filtrado digital, habrá también un mutex. Voy y pregunto por el estado del mutex y si está libre lo tomo. Si quiero tomarlo y ya está ocupado el mutex ese, me avisa diciendo no es posible. ¿Sí? E insisto, eso se da porque estamos pensando en un tramo de código que por la complejidad no lo puedo pensar como reentrante. Bien, en muchos casos lo que se hace es deshabilitar las interrupciones, pero crea problemas deshabilitar las interrupciones para proteger un tramo de código. Si deshabilito las interrupciones mientras estoy haciendo el filtrado digital, estoy deshabilitando también al scheduler y me impide cambiar de contexto. Lo cual es algo muy grave, tiene que ser un recurso usado en casos extremos de deshabilitar la interrupción en una tarea de aplicación. Es riesgoso. Si se cuelga la tarea de aplicación por alguna razón, se colgó todo el sistema. Porque estoy deshabilitando al timer tick que se encarga de cambiarme cuando transcurrió el tiempo asignado a cada tarea, se encarga de cambiar de tarea activa. Bueno, últimamente es una tarea que tenga un watchdog. Mejor no se corre más. Mejor no, te da el recetazo. No se usa más que dar el recetazo. Sino que genera una excepción. Evento. Genera una excepción. Claro, pero la excepción te la va a atender el schedule si no tiene las interrupciones habilitadas. En ese caso no sé si te la atiende la excepción. Yo lo que puedo llegar a hacer es, por medio de los registros de BasePre, fijar desde qué nivel de interrupción admito interrupciones. Okay. Entonces, por ejemplo, dejar que las rutinas de interrupción, por ejemplo, del watchdog puedan llegar a actuar, por ejemplo. Bajar el cielo raso. Bajar el cielo raso. Pero ahora para las interrupciones, no para las tareas. Claro, no tiene seguridad porque lo Sí. haciendo. Bueno, de esta manera, si yo tengo semáforos mutex, ya no tengo problema de deadlock. Porque nadie va a poder tomar el recurso hasta que lo libere quien lo tomó. Hay otro tema que lo mencionamos al hablar de la planificación de las prioridades, que es el tema de la inanición. En inglés se lo llama starving, hambreado. Consiste en que si planifico mal las prioridades, alguna tarea no se va a ejecutar nunca. Es decir, hago una gran dispersión en forma poco criteriosa de las prioridades, va a haber un montón de actividades que tienen mayor prioridad que alguna que está por allá al fondo que no se ejecuta nunca. Con lo cual, esa tarea va a morirse de hambre. Ese es el concepto de starving. De vuelta, ¿quién tiene la culpa? El programador. ¿Por qué hay inflación? Por el programador. ¿Por qué le va mal la boca? Por el programador. Ahí hay otras razones.
Hay otros razón. Hay un problema en los tramos de código, ¿no? ¿Saben ustedes cuánto el lunes pasado salió a la venta la nueva camiseta de River? Como gran oferta. Había una cola enorme en el Monumental porque había una promoción especial para los 1000 primeros que compraran la camiseta. ¿Sabes cuánto costaba la camiseta? 1.150 pesos. Creí que eran 1.300. En promoción. En promoción. En promoción. Creo que el precio final es 1.550 pesos, una cosa así. Pero bueno, es el fanático del... Pero es el precio de todas las camisetas, Sí, no es sí, sí. de somos los millonarios. No, es el precio de todas las camisetas. Estaban comentando eso. Sí, con todo respeto por mi querido River Plate, me compraré 3 Lacoste o 3 Cardón, pero muchacho. Depende de tu nivel de fanatismo. Yo tengo yo voy a San Lorenzo, no soy de San Lorenzo, pero voy a San Lorenzo. Y tengo una compañera de gimnasio que es fanática, es una piba joven, muy fanática de San Lorenzo. Y me comenta en un momento que tiene una mascota, un perrito, y se me ocurre estúpidamente preguntarle cómo se llama. Sí, claro. Claro, La respuesta está implícita. claro, Pregúntale al cuervo, pregúntale a Tinelli cómo lo llama. Disculpen el correo. La inanición entonces tiene que ser prevista en la asignación de prioridades y siempre la culpa la tendrá el programador si caemos en un estado de inanición. Este es el tipo de cosas, y esto lo digo ahora sin chanza, que uno va aprendiendo a medida que va practicando. Este es el tipo de cosas que van apareciendo cuando uno lo ejercita. Es el tipo de cosas que aparecen, que se aprenden por los dedos y no por los ojos. Hay formas de debug para saber. Bueno, eso es. Sí, bueno, hay formas de debug. Fundamentalmente el debug se hace en base a la interacción de uno con el proyecto. Es decir, no es que te aparezca guarda, hay inanición, sino que viendo de que hay un evento que no está sucediendo, te pones a analizar por qué no está sucediendo. Y sí, lo que podés llegar a ver a través de la parte de debugging, de acuerdo con el sistema operativo que se trate, qué proporción del tiempo se está ejecutando cada tarea. Es decir, dentro de esas actividades estadísticas y administrativas que se hacen en el idle, está la posibilidad de que el sistema operativo te vuelque qué proporción del tiempo se le está dedicando. Como cuando uno hace control alt del en Windows, que te aparece qué tareas y qué proporción de CPU y qué proporción... Bueno, algo similar se puede hacer en la etapa de debugging a través del sistema operativo. Y ahí te vas a dar cuenta de que hay una tarea que se está ejecutando el 0,05%. Y que hay otra tarea que se está ejecutando el 95%. Conclusión, se asignaron mal las prioridades. Pues en el caso del mutex, cambia el nombre, en lugar de ser taken, tomado o liberado, acá se llama locked y unlocked, llaveado y desllaveado, en el cual, bueno, la idea es un semáforo binario, salvo que la conclusión es que la tarea tiene que ser la misma quien lo toma que quien lo libere. Entonces era, por ejemplo, tomar mutex, acceder al dispositivo o realizar la función que no quiero que sea compartida con nadie, liberar el mutex. En el caso de Cortex, en particular, se incorporaron instrucciones para manejar los mutex. Este es el tipo de cosas que hace que ya Cortex M3 se esté alejando un poco del concepto de arquitectura RISC, porque esta no es una instrucción de uso muy frecuente, pero de cualquier manera simplifica mucho el manejo. Es decir, fíjense que acá tenemos la lectura del semáforo en una instrucción atómica y la escritura del semáforo en forma atómica.
load y store son instrucciones atómicas. Entonces acá lo que nos permiten, LDR es lectura de registro, es decir, apuntado, lectura a una dirección apuntada por un registro. Pero si estamos diciendo X, estamos invocando ya la condición de un mutex excluyente, tanto para la lectura como para la escritura. Colas de mensajes, y con esto ya vamos redondeando por hoy. Colas de mensajes. Si la cola de mensaje es el lugar en donde colocamos datos, es decir, acá tenemos un proveedor de datos y acá tenemos un sumidero de datos. Alguien pone los datos y otro saca los datos. Típicamente, cuando tengo, por ejemplo, una comunicación serie, por ejemplo, cuando tengo paquetes USB, se me van agrupando, se me van guardando y los voy retirando a medida que los necesito. Entonces tenemos un flujo serie que me va generando interrupciones, lo voy guardando en una cola y tengo la forma en la tarea de detectar si en la cola hay elementos o no. Si hay elementos en la cola, voy sacando los elementos y voy decrementando la cantidad de elementos que me quedan en la cola. Las colas de mensaje entonces estarán vacías al principio, es decir, la condición de arranque, que la cola esté vacía. Cuando entran datos estará not empty y en el caso que alcance a llenar la capacidad de la cola, estará full. Momento en el cual no pueden entrar más datos. Pero full y no... ya. Son dos cosas distintas, full y not empty. No empty es que tiene algo. Que tiene algo pero no está llena. Entonces, por ejemplo, va a haber varios tipos de colas de mensajes, unidireccionales y bidireccionales, entrelazadas y no entrelazadas. ¿Qué quiere significar esto? Quiere significar, por ejemplo, no entrelazada es alguien coloca los datos, otro saca los datos. Ahora bien, puede ser entrelazada pero por medio de un semáforo que diga cuándo se terminaron de procesar los datos. De poner los mensajes. De sacar los mensajes. De sacar los mensajes. Es decir, acá es quien recibe los mensajes dice, ya tomé todos los datos que pusiste, pone otros. Y fíjate el sentido de la flecha. Claro, sí. ¿Quién es el que maneja la bandera? ¿Podría hacerlo al revés? También podría hacerlo al revés. Es decir, tengo la libertad de decir que va a haber un semáforo que cuando escribo algo le avisa al receptor de la cola, es decir, quien va a tomar los datos, hay datos. La otra alternativa, las otras alternativas son, por ejemplo, que sean una cola de doble bidireccional entrelazada. Por ejemplo, una tarea coloca datos en la cola. Otra tarea procesa esos datos, por ejemplo, hace el filtrado, coloca el filtrado en otra cola y le avisa a esta, dale para adelante, ya están los datos procesados, pone nuevos datos. Otra alternativa es la de tener una cola que sea con múltiples usuarios. Es lo que se llama una cola broadcast, que va para todo el mundo. Entonces, en ese caso, los paquetes de datos van precedidos por una identificación, en la cual digo, esta tarea, estos datos son para la tarea 1, estos datos son para la tarea 2, estos datos son para la tarea 3. Eso se llama habitualmente broadcast. Entonces las colas pueden ser creadas y borradas, y también tengo posibilidades de ver, todo esto se maneja con APIs del sistema operativo, es decir, para crear la cola, para borrar la cola, para crear semáforos, para eliminar semáforos, para tomar semáforos, toda esa historia. Tengo también la posibilidad de ver el estado de la cola. Es decir, que cada vez que guardo un dato en la cola se incrementa un contador y después yo puedo llegar a determinar el estado de la cola. Algunos detalles más importantes. Lo más importante es el pipe. El pipe es una tubería y que consiste en
datos unidireccionales, pero a granel. ¿Qué significa a granel? Que no son estructuras. Por ejemplo, yo leo temperatura de un conversor analógico a digital. Me viene empaquetado a datos de temperatura. Si yo tengo que transmitir datos de audio, por ejemplo, un stream MP3, tiro los datos en un pipe y arreglátela como puedas. No hay ningún mecanismo de sincronización. Tomá los datos, si no los tomás, lo siento. Entonces, el caso del pipe es tirar los datos en el pipe. No tengo ningún tipo de realimentación de qué fue lo que pasó. No, Sí. O sea, no hay una cola donde se guarde. No, Va derecho. el pipe sería, entre comillas, una cola desestructurada. Está bien. Es decir, en la cual son datos que aparecen a granel, no tienen ningún formato prefijado. Es decir, puede ser que yo tire, qué sé yo, 8 datos de temperatura, 3 de humedad, 4 de, qué sé yo, de cantidad de milanesa. Ahora lo puedo decir. Y que el receptor tendrá que rearmar los datos porque los 2 primeros bits me dicen que es de temperatura o si no de humedad. Y tampoco tiene el sistema de colas que dice ya tengo los datos listos, procesados. No Esto tiene es nada. unidireccional y Sí, arreglátela claro. como puedas. Entonces, el único comentario para hacer es que cuando no hay datos en el pipe, el receptor dice, bueno, espero. Y cuando el pipe está lleno, el emisor dice, bueno, espero. Digamos, eso es lo único que hay. Y las aplicaciones de eso. Es una facilidad que suelen dar los sistemas operativos para que cada uno lo use de acuerdo al requerimiento. Es decir, de vuelta, cuando yo saco, por ejemplo, datos de un paquete que me llega en Ethernet, yo no sé qué es lo que tengo adentro. Una vez que le saco todo el preámbulo, el posámbulo y toda la parte de errores, y los datos que vienen, qué sé yo qué son. Entonces, de vuelta, el pipe puede estar empty, not empty o full. Igual. Entonces, el pipe, si yo quiero tener una comunicación bisincrónica, tengo que poner 2 pipes. Uno en un sentido y otro en el otro. Señales. Normalmente las señales provienen de una interrupción y se le envían a una tarea para decirle, pasó tal cosa. Y aquí también, nuevamente, esto es muy importante, dependen del sistema operativo, cómo se manejan las señales. Pero es habitualmente de un aviso de un evento que está ocurriendo desde la interrupción hasta la tarea. ¿Preguntas? Bueno, la próxima tarea es milanesa. Profe, ¿cómo vamos a quedar con las prácticas? La semana que viene es práctica. Los dos días, el lunes ya tenemos. Lunes y jueves. Uy, Las dos. Las dos. Ok. Ah, buenísimo. Bueno.